Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos del mundo del espectáculo, donde les traemos todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo, un notición que está sacudiendo el mundo del corazón, especialmente para los fans de la realeza turca. Y es que los rumores están que arden, las redes sociales explotan y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. Así es, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán que nos robó el corazón a todos, y no precisamente por su talento actoral, sino por las intensas novelas que parecen rodear su vida personal. Parece que las cosas no están del todo bien en el paraíso, y los titulares hablan de un posible adiós a Hande Erçel, y para colmo de males, una pelea con su manager que ha salido a la luz. Agárrense fuerte porque esto se pone interesante. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les pido un favorcito rapidísimo. Si todavía no están suscritos a este canal, ¿a qué están esperando? No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo vídeo jugoso como este. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido, y así estarán al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Vamos, no se lo piensen más, únanse a la familia chismosa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. A ver, comencemos por lo que todos quieren saber, ¿qué está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad es que aquí, mis queridos chismosos, tenemos que movernos con pies de plomo. Oficialmente no hay ninguna confirmación de una ruptura. De hecho, desde su comentada relación en pantalla, que traspasó las fronteras del set de grabación, ambos se han mantenido bastante herméticos con respecto a su vida privada, después de la vorágine mediática que supuso su noviazgo. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Los rumores han resurgido con fuerza en las últimas semanas, alimentados principalmente por dos factores. Primero, la falta de apariciones públicas juntos. Antes los veíamos en eventos, en fotos casuales en redes sociales disfrutando de viajes. Pero últimamente el silencio ha sido ensordecedor. Esta ausencia naturalmente ha desatado las alarmas entre sus fans, que son legión. Y ya sabemos cómo son los fans, detectives profesionales con una lupa gigante buscando cualquier pista, por mínima que sea. Han estado analizando cada entrevista antigua, buscando contradicciones, estudiando cada lenguaje corporal en las pocas fotos que aún circulan de ellos juntos. Algunos incluso han intentado contactar a amigos en común para sacarles información, una locura. Pero no los culpemos, el amor es así. El segundo factor que alimenta estos rumores es la actividad en redes sociales. O mejor dicho, la inactividad. Algunos seguidores han notado que Hande ha dejado de seguir algunas cuentas relacionadas con Kerem, o viceversa. Otros, más observadores aún, han analizado los likes, los comentarios, las interacciones y todo. Y han llegado a la conclusión de que algo no anda bien. Insisto, esto son solo especulaciones, puras teorías basadas en migajas de información. Pero, ¿dónde hay humo, hay fuego? Esa es la pregunta del millón. Han notado cambios sutiles en sus publicaciones. Hande, que solía ser mucho más activa y compartir detalles de su vida diaria, ahora se muestra más reservada, más enfocada en proyectos profesionales y en campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha intensificado su presencia en causas sociales y humanitarias, viajando a zonas afectadas por desastres naturales y mostrando un lado más comprometido y menos frívolo. Algunos interpretan esto como una forma de desviar la atención de su vida sentimental, mientras que otros lo ven como una evolución personal. ¿Quién sabe? Ahora pasemos al plato fuerte del día, la supuesta pelea de Kerem Bürsin con su manager. Este sí que es un tema más concreto con fuentes que parecen ser más confiables. Según varios medios turcos, Kerem habría tenido una fuerte discusión con su representante, y esta discusión habría escalado hasta el punto de considerar una posible separación profesional. Imagínense. Esto no es cualquier cosa, mis amigos. Un manager es mucho más que un simple representante. Es el estratega, el consejero, el confidente que guía la carrera de un artista. Una ruptura en este nivel puede tener consecuencias devastadoras. ¿Pero cuál fue el detonante de esta pelea? Aquí es donde las versiones varían. Algunos medios apuntan a diferencias creativas con respecto a la dirección que debería tomar la carrera de Kerem.
Aparentemente el actor estaría buscando proyectos más ambiciosos, más desafiantes, que le permitan demostrar su talento y no solo ser encasillado como el galán de telenovela. Su manager, por otro lado, podría estar priorizando proyectos más comerciales, que aseguren un éxito de taquilla y una buena remuneración económica. Este choque de intereses, al parecer, habría generado una tensión insostenible entre ambos. Se dice que Kerem está cansado de los papeles clichés y que anhela personajes con mayor profundidad, que exploren diferentes facetas de su personalidad. Quiere demostrar que es más que una cara bonita y que tiene la capacidad de interpretar roles complejos y desafiantes. Su manager, sin embargo, teme que alejarse de los proyectos comerciales pueda afectar su popularidad y su capacidad de generar ingresos. Otras fuentes sugieren que la pelea podría estar relacionada con la gestión de la imagen pública de Kerem. Recordemos que el actor es una figura muy popular en Turquía y en muchos otros países, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. La presión mediática es enorme y mantener una imagen impecable requiere de una estrategia muy cuidada. Al parecer, Kerem no estaría del todo de acuerdo con la forma en que su manager ha estado manejando algunos asuntos relacionados con su vida privada, lo que habría generado frustración y malestar. Se rumorea que el manager habría intentado controlar la información que se filtraba a la prensa, minimizando los rumores de crisis con Hande y presentando a Kerem como un soltero cotizado, abierto a nuevas oportunidades amorosas. Esto habría enfurecido al actor, que se siente manipulado y utilizado para fines comerciales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, porque algunos rumores incluso señalan que esta pelea con su manager podría estar indirectamente relacionada con Hande. Supuestamente el manager habría aconsejado a Kerem mantener una distancia prudencial de Hande, al menos públicamente, para no afectar su imagen de soltero codiciado, y seguir atrayendo a un público más amplio. Esta sugerencia obviamente no le habría sentado nada bien a Kerem, que siempre ha defendido su derecho a vivir su vida privada como le plazca. Esta teoría es la más jugosa, sin duda. Imaginen la escena, el manager, frío y calculador, aconsejando a Kerem que sacrifique su felicidad personal en aras de su carrera. Kerem, apasionado y rebelde, negándose a ceder a las presiones y defendiendo su amor por Hande. Esto es digno de una telenovela. Repito, estos son solo rumores, especulaciones, chismes que circulan por los pasillos del mundo del espectáculo. No hay nada confirmado al 100%. Pero lo que sí es cierto es que la situación es tensa, que hay algo que no cuadra, y que los fans de Kerem Bürsin están con el corazón en un puño, esperando que todo se resuelva de la mejor manera posible. Algunos incluso han iniciado campañas en redes sociales para apoyar a Kerem, pidiéndole que se mantenga fiel a sus principios y que no ceda a las presiones externas. Otros, más pesimistas, temen lo peor y se preparan para la confirmación de la ruptura y la separación profesional. Lo que está claro es que Kerem Bürsin se encuentra en un momento crucial de su carrera. Es un actor talentoso con un gran potencial, y tiene que tomar decisiones importantes que definirán su futuro. Ya sea que decida seguir el camino más comercial, o que apueste por proyectos más arriesgados, lo importante es que se mantenga fiel a sí mismo y a sus convicciones. Y por supuesto que resuelva sus diferencias con su manager, o que encuentre a alguien que realmente entienda su visión y le ayude a alcanzar sus metas. Quizás necesite un nuevo equipo que lo apoye en sus aspiraciones artísticas y que lo defienda de las presiones mediáticas. Quizás necesite un tiempo para reflexionar y redefinir sus prioridades. Sea cual sea la decisión que tome, le deseamos lo mejor. En cuanto a Hande Erçel, la verdad es que su vida personal siempre ha sido objeto de interés mediático. Es una actriz muy talentosa y muy guapa, y es normal que la gente se preocupe por su felicidad. Esperemos que, sea cual sea su situación sentimental actual, encuentre la paz y la estabilidad que se merece. Hande siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, y estoy segura de que sabrá afrontar esta situación con entereza y dignidad. Quizás aproveche este momento para enfocarse en su carrera y explorar nuevas oportunidades. Quizás encuentre un nuevo amor que la haga feliz. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Tenemos rumores de una posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por la actividad en redes sociales. Tenemos una fuerte pelea entre Kerem y su manager, aparentemente por diferencias creativas y por la gestión de su imagen pública. Y tenemos un panorama general de incertidumbre y tensión en la vida personal y profesional de este galán turco que nos tiene a todos con el alma en vilo.
Menudo drama. Pero no se preocupen, que aquí estaremos nosotros para mantenerlos al tanto de cualquier novedad. Seguiremos investigando, seguiremos buscando información, y les traeremos todos los detalles de este culebrón en cuanto tengamos noticias frescas. Tenemos contactos en Turquía que nos están ayudando a recopilar información de primera mano, así que estén atentos a nuestras próximas actualizaciones. Prometemos no decepcionarlos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que este canal es su espacio seguro para disfrutar del chisme y las noticias del mundo del espectáculo. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y disfrutar juntos de este apasionante universo. Y ahora, les toca a ustedes. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande realmente han terminado? ¿Qué piensan de la pelea con su manager? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Kerem en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna información adicional, algún dato que se nos haya escapado, no duden en compartirlo con nosotros. La comunidad chismosa es la mejor fuente de información. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus chismes. No se corten y déjenme sus comentarios. Y para terminar, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme tanto como nosotros. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.